Sean bienvenidos a este video informativo. El presente trabajo nos explicará qué son las unidades de concentración, tanto físicas y químicas, en una solución, y su aplicación más común en la ingeniería ambiental. Nuestro equipo está conformado por la ingeniera Tonia Ivette, la bióloga Lady Cecilia y la ingeniera Roxana, y pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, Campus Boca del Río. Este trabajo es para la materia de Química Ambiental impartida por el doctor Ángel Ruiz Sánchez. ¿Qué es una solución? Comenzaremos recapitulando lo que se sabe de manera general. En química, el soluto y el solvente son dos de los componentes de una solución. El soluto es la sustancia sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea conocida como solución. El soluto suele encontrarse en menor proporción que el solvente. Una característica importante del soluto es su solubilidad, es decir, la capacidad que éste tiene para disolverse en otra sustancia. Por ejemplo, el azúcar o la sal. Por otro lado, el solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve el soluto, generando como resultado una solución química. Generalmente el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en una solución, y el ejemplo del solvente más común es el agua. La concentración. La relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente recibe el nombre de concentración. Así, mientras mayor sea la cantidad de soluto en un solvente, más concentrada será una disolución o solución, como podemos ver en las siguientes imágenes, que va desde diluido hasta concentrado. Todas las disoluciones tienen una concentración determinada. Por ejemplo, los productos químicos de limpieza, los alimentos, los fármacos, llevan en sus etiquetas los componentes activos que se encuentran en una determinada concentración. Y como ya vimos, es de suma importancia saber cuánto soluto tenemos en una disolución, y para esto se utiliza la concentración, pues nos indica la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente. Las unidades de concentración son las siguientes. Para las físicas tenemos a partes por millón, partes por billón, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Y mientras tanto para las químicas está la molaridad, la molalidad, la normalidad y la formalidad. Y lo expresamos así. Para el porcentaje masa-masa, la masa del soluto se divide entre la masa de la solución y se multiplica por 100. Para el porcentaje masa-volumen, la masa del soluto se divide entre el volumen de la solución y también se multiplica por 100. Y finalmente, para el porcentaje volumen-volumen, el volumen del soluto se divide entre el volumen de la solución y se multiplica por 100. Para las unidades físicas también, que tenemos a partes por millón, la masa del soluto se divide entre la masa de la solución por 10 a la 6, esto es para sólidos, y para líquidos la masa del soluto en miligramos entre el volumen de la solución en litros, y partes por billón, donde una parte por millón es igual a 1000 partes por billón. El siguiente ejemplo dice así: se tienen 12 gramos de sal en 200 gramos de agua. ¿Cuál será el porcentaje masa-masa de dicha disolución? Y como vimos anteriormente, se empleará la fórmula de porcentaje masa-masa, donde la masa del soluto se divide entre la masa de la solución por 100. Como podemos observar arriba ya tenemos los datos, solo es cuestión de hacer los cálculos establecidos, y como resultado nos da que el porcentaje masa-masa es igual a 5.6. Esto quiere decir que en 100 gramos de solución hay 5.6 gramos de soluto. En el siguiente ejemplo dice así: se tienen 200 mililitros de una solución de fenolftaleína al 1% de etanol. ¿Cuál es la masa de fenolftaleína disuelta? De igual manera, se hacen los cálculos correspondientes con los datos que ya tenemos, y aquí la fórmula será la siguiente, que es porcentaje masa-volumen, donde la masa del soluto se divide entre el volumen de la solución y se multiplica por 100, para finalmente obtener el siguiente resultado: masa del soluto igual a 2 gramos de fenolftaleína. El siguiente ejemplo dice: un río contiene aproximadamente 50 miligramos de arsénico.
disuelto. Si el volumen del río es aproximadamente 10.000 litros, ¿a cuántas partes por millón equivale esta información? Y como podemos observar, se hacen los cálculos donde ocupamos la fórmula que dice partes por millón y nos da como resultado que partes por billón es igual a 1000 por 0.005 partes por millón igual a 5 partes por billón de arsénico. El siguiente ejemplo dice, se disuelven 40 mililitros de alcohol en agua, formando 200 mililitros de solución. ¿Cuál será el porcentaje volumen-volumen de dicha solución? Y aquí utilizaremos la fórmula que dice porcentaje volumen-volumen, donde el volumen del soluto se divide entre el volumen de la solución y se multiplica por 100. Como resultado, obtenemos que el porcentaje volumen-volumen es igual a 20, lo cual quiere decir que en 100 mililitros de solución hay 20 mililitros de alcohol. Un relleno sanitario contiene aproximadamente 0.5 gramos de plomo por cada 10.000 kilos de masa total. Determine la concentración en partes por millón para plomo. Y se hacen los siguientes cálculos, donde ocupamos la fórmula partes por millón, que es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 10 a la 6, para finalmente obtener el siguiente resultado, que es igual a 50 partes por billón de plomo en relleno sanitario. En las unidades químicas tenemos a la molaridad, donde el número de moles del soluto se divide entre el volumen de la solución. Tenemos a la molalidad, donde el número de moles del soluto se divide entre los kilogramos del disolvente, y la normalidad, donde el equivalente del soluto se divide entre el volumen de la solución. Para preparar una solución de ácido sulfúrico, se utilizan 27.2 mililitros de ácido comercial, el cual tiene 98% pura de ácido sulfúrico y una densidad de 1.84 gramos sobre mililitro. Con estas características, este volumen se agrega cuidadosamente a un matraz aforado que contiene 250 mililitros de agua pura. Finalmente, el matraz es aforado a 500 mililitros. Determine la molaridad de la solución. Como podemos observar, aquí ocupamos la fórmula antes mencionada, donde el número de moles del soluto se divide entre el volumen de la solución, y como podemos observar, el resultado final nos da igual a 1 mol, o lo que podría ser también 1 mol sobre litro. El siguiente problema dice así: calcular la molalidad de una disolución de 90 gramos de glicerina en 200 gramos de agua. Aquí utilizaremos la siguiente fórmula, que es la de la molalidad, donde nos dice que el número de moles del soluto se va a dividir entre los kilogramos del disolvente, y como resultado final obtenemos que la molalidad es igual a 4.89 mol sobre kilo. Finalmente, el siguiente problema dice así: determine la normalidad de una solución de ácido sulfúrico que contiene 49 gramos de ácido sulfúrico puro en 2 litros de solución. Y tenemos aquí los datos, donde observamos que como resultado final, aplicando la fórmula mencionada al principio, dice que la normalidad es igual a 0.5 equivalente sobre litro o 0.5, que es la normalidad. De estas dos formas se puede representar y las dos son correctas. Gracias por su atención y esperamos que este material haya sido de utilidad para quienes lo ven. Agradecemos al Dr. Ángel Ruiz Sánchez por la información proporcionada para la materia de Química Ambiental.